Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar con la clase 9 sobre reglas de asociación. El tema va a ser puntualmente, bueno, ver qué son la problemática de las reglas de asociación, algunos conceptos básicos y uno de los principales algoritmos para generar reglas de asociación. Em, las reglas de asociación tienen que ver principalmente con la problemática de analizar o distinguir cuáles son los ítems que van juntos en una canasta. El clásico ejemplo es el del carrito del supermercado. Eh, es decir, cómo esos ítems, con qué frecuencia, mejor dicho, esos ítems los encontramos juntos en una transacción de una base de datos. ¿Sí? Entonces, el enfoque lo que intenta es, a partir esa, de esa unidad que es la transacción, ¿sí? Que está registrada en la base de datos, ver, bueno, empezar a contabilizar cuáles elementos se observan que ocurren juntos con determinada frecuencia. ¿Sí? Ese sería el principio. Entonces vamos a tener un conjunto de transacciones y queremos encontrar reglas que puedan predecir o darnos información acerca de la ocurrencia de un ítem basado en otro. ¿Sí? El análisis clásico este del carrito de compras lo que tiene es transacciones, ¿sí? Fíjense que son de presencia-ausencia cada elemento que está en la transacción, es decir, no importa si tengo 3 unidades de uno o 10, lo que importa es que esté presente o no en esa transacción. Un ejemplo de regla de asociación es el siguiente, es decir, yo digo pañales, por ejemplo acá, implica cerveza, ¿sí? Esa implicación tiene que verse como una coocurrencia, ¿sí? Una coocurrencia y no como una causalidad. Lo que estoy diciendo es que cada vez que yo veo pañales con una determinada probabilidad, también voy a ver que existe cerveza, ¿sí? En esa transacción. Algunos conceptos claves. Entonces yo les hablaba de transacción, ¿sí? Que sería cada registro que yo tengo de mi base de datos. Ítems, cada ítem es cada elemento que está presente en la base, en esa transacción. Y luego el análisis lo puedo hacer a partir de item sets, que es una colección de uno o más ítems. Por ejemplo, leche, pan y pañales. La terna esa, o el ítem set, leche, pan y pañales, va a estar presente en diferentes transacciones. ¿Sí? Está presente en, por ejemplo, pan, diapers, me falta bread, y leche, me falta leche, pañales, diapers, acá la 4, y está una sola vez. ¿Sí? Un K item set es un item set que contiene K ítems. ¿Sí? Si yo hablo de un item set, sería pañal, leche, sería el item set de un solo elemento. Si hablo de dos item set, serán de a dos elementos, ¿sí? Por ejemplo, leches y huevos, pañales y cerveza, e iré buscando en mi conjunto de transacciones cuántas veces aparecen esos elementos. Bueno, así sucesivamente, los tres ítems. La medida, cuando yo les decía recién, voy buscando cuántas veces aparece, lo que necesito cuantificar es el soporte que tiene ese ítem set. ¿Sí? El soporte es la cantidad de ocurrencias dentro
de un ítem set en el conjunto de transacciones. ¿Sí? En este caso estoy hablando del support count, el sigma, que es la cantidad de veces a secas que aparece, ¿sí? La frecuencia. Por ejemplo, si yo tengo este dos ítem set que tiene leches y pañales, el sigma va a ser 3 porque en todo el conjunto de transacciones este ítem set aparece dos veces. ¿Sí? Tengo leche y pañales una vez, leches y pañales 2, leches y pañales 3. ¿Sí? O sea, el support count es 3. Ahí están las flechitas. El soporte a secas va a ser la fracción, ¿sí?, de ese de 3, es decir, el sigma, el support count, sobre la cantidad de transacciones que tengo, ¿sí? Como si fuese una frecuencia relativa. Y ahí lo que me va a dar información, bueno, de qué fracción del conjunto de transacciones cubre mi ítem set. Por ejemplo, vamos a contabilizar el de leches y pañales, dijimos que estaba 3 veces, 3 de 5, ¿sí? ¿Cuál es el soporte de cerveza? Y cerveza está 1, 2, 3 veces, ¿sí? Eh, el concepto ahora que deriva de todas estas definiciones, yo hablo de item set, soporte, hay una cuestión importante acá para empezar a buscar eh, reglas de asociación, que es definir lo que son los item set frecuentes. Un item set frecuente es aquel que es mayor o igual a un umbral establecido como soporte mínimo o min sub. Ese valor, de medio empírico que hay en este problema, se define para poder dejar afuera aquellos ítem sets, ¿sí?, que tienen poco peso dentro del conjunto de transacciones y que aportan poca información. Entonces, uno filtra los ítem sets de nuestra base de datos o de nuestra base de transacciones a partir de determinar si esos ítem sets son o no frecuentes. Entonces, por ejemplo, si yo pienso en un min soporte de 0,6, ¿sí? Entonces, lo que voy a tener que tener es una cobertura del 60% más o menos de todas las transacciones. Entonces, cuando hablo de si es frecuente leche sobre pañales, 3 sobre 5, sí, ya me da 0,6. Entonces, todo aquello que sea igual a este min support o mayor va a entrar como ítem set frecuente. En el caso de cerveza, también aparecía 3 veces. ¿Sí? Tenemos cualquier cosa que aparezca al menos 3 veces va a cumplir con este min support. ¿Sí? 1, 2, 3 veces esta cerveza, sí. Esta también es 3 sobre 5. Y en el caso de este ítem set, de este 3 ítem set, leche, pañales y cerveza, este está leche, pañales, cervezas una vez, leche, pañales, cervezas 2, ¿sí? Solo 2 veces. Ese sería un, perdón, ese sería un 2 sobre 5 y sería 0,4, ¿sí? Entonces ese no es frecuente. De los que son un item set, los que son, ¿cuáles son infrecuentes? Es decir, ¿cuáles no cubren el 60%? Y por lo que se puede ver acá es huevos, que está una sola vez, coca, que también está una sola vez, no, está 2 veces coca, ¿sí? Igual cubre un 40%, ¿sí? Piensen que con eso vamos a empezar a achicar la cantidad de ítems en que nos vamos a enfocar para buscar reglas. ¿Sí? Entonces el concepto de ítems frecuente es clave para reglas de asociación y comenzar
a separar un poco las cosas que ocurren con un peso importante, que tienen una cobertura del conjunto de transacciones importante, de otras que ocurren con muy poca frecuencia. Una regla de asociación va a ser una expresión de la forma X implica Y o X flecha Y, donde X e Y son ítemset frecuentes. Eso es clave, es decir, la construcción de reglas de asociación siempre se hace a partir de ítemset que son frecuentes. Y tiene la forma esta, ¿sí?, de antecedente, consecuente, y recuerden siempre que no hablamos de una consecuencia, sino de una coocurrencia, ¿sí? Entonces, siempre que yo en una transacción o en un ítem, si yo encuentro algo que es leche y pañales, con una alta frecuencia, voy a encontrar que también hay cerveza en esa transacción, ¿sí? Para medir, digamos, las reglas de asociación, nosotros hasta ahora teníamos una métrica con la cual filtrábamos item sets, ¿sí?, que es el soporte. Entonces, con el soporte sobre los item sets, voy a quedar con los que son frecuentes. Luego construyo una regla, y la regla, para saber cuán buena es, la voy a medir con confianza, ¿sí? Confianza va a medir con qué frecuencia el consecuente aparece en transacciones en las que también aparece el antecedente, o sea, X. Esto sería la fracción de veces que veo juntas a las dos sobre el soporte de la primera, ¿sí? En el caso de leches, pañales y cervezas que veíamos antes, ¿sí? Yo tengo el soporte 0,4. Acá no estoy hablando de min support y nada de eso, solamente estoy calculando. Es 0,4 y fíjense abajo la confianza es 0,67, ¿sí? Es decir, el soporte del ítem set completo de 3 siempre va a ser menor o igual al denominador, ¿sí? Piensen que el soporte siempre, conforme yo voy agregando elementos, ítems, perdón, va a ser siempre más chico, ¿sí? Ahora hay una justificación de por qué ocurre eso. Entonces, tenemos acá varias reglas generadas, todas tienen el mismo soporte y la confianza va disminuyendo, ¿sí? ¿Por qué tienen distinta confianza? ¿Por qué tienen distinta confianza? Bueno, eso es tarea para el hogar. Descubrimiento de reglas. Dado lo que... Ahora, una vez que uno tiene definidas las métricas de soporte y confianza, tenemos que buscar alguna forma de poder obtener reglas de asociación. Yo les hablé recién de el min soporte, y hay otro parámetro que se utiliza también para filtrar las reglas, que es la confianza mínima, el min-conf, ¿sí? Entonces, cuando uno busca reglas de asociación, el abordaje que uno primero se le ocurre es pensar en buscar reglas por fuerza bruta, es decir, buscar todas las posibles reglas de asociación a partir de todos los ítems que sean frecuentes, ¿sí? Calculamos soporte y confianza de cada uno y eliminamos las que no satisfacen los requerimientos de soporte mínimo y confianza. Lo que tiene eso es que muchas veces, no muchas veces, lo que tiene eso es que es computacionalmente muy caro, ¿sí? Vamos a tener que buscar en las combinatorias de, por ejemplo, de todos los unitem sets que tenemos en nuestra base de transacciones. Luego todas las combinaciones de todos esos ítems tomados de a 2. Luego todos tomados de a 3. ¿Sí? Entonces, computacionalmente es prohibitivo eso.
Como para que se den una idea de por qué es prohibitivo, piensen que, por ejemplo, un supermercado, por ejemplo Walmart, tiene un total aproximado de 100.000 ítems, ¿sí? ¿Y cuántas canastas tiene? Y millones. Cada vez que pasa una persona eh, con su changuito, ¿sí? Después, llevado este problema no a cuestiones de supermercado, sino a la web. La web tiene más de 100 millones de palabras y miles de millones de páginas, ¿sí? Si pensamos en hacer que las páginas, imagínense que las páginas son changuitos y las palabras son ítems, ¿sí? Nos desborda, no podríamos hacer ese enfoque. Entonces, es prohibitivo porque crece de manera muy rápido la cantidad de ítems que tendríamos que procesar, ¿sí? En un problema de minería de reglas de asociación, el primer paso, digamos, de ese problema lo podemos descomponer en dos. El primer paso es generar los que son los ítems frecuentes, que es lo que yo les venía contando, y el segundo paso es la generación de las reglas. Siempre generar ítems frecuentes es el paso más costoso, ¿sí? Eh, Principalmente por la cantidad de recorridas que hay que hacer sobre la base, conteos y reconteos de los ítems. Eh, esto lo paso. Eh, Cuando hablamos de generación de ítems frecuentes, ¿sí? Eh, Vamos a tener, por un lado, los candidatos a convertirse en frecuentes, y por otro lado, los ítems frecuentes propiamente dicho. Ahora, imagínense que nosotros tenemos todos estos un item set, ¿sí? En el primer nivel de esta grilla, eh, y quiero y con la combinación de todos, ¿sí? Estoy hablando de A con B, A con C, A con B, A con C, A con E, me falta A con D. No está, acá, A con D, ¿sí? A con E. Y yo voy a ir haciendo todas las combinaciones posibles. El soporte tiene, o la generación de ítems frecuentes lo que tiene, es que cuando uno encuentra un ítem o un ítem set, es decir, encuentra un ítem set que no es frecuente, de ahí para arriba todo lo que sigue va a ser infrecuente. Entonces esto se va a ir achicando considerablemente, ¿sí? Lo que tenemos, sí, una gran cantidad de candidatos, ¿sí? La cantidad de candidatos a evaluar siempre va creciendo de manera muy grande. La generación de esos ítems frecuentes, yo les mencionaba que es la parte más costosa, principalmente por la cantidad de ítems que tengo, ¿sí? Es decir, lo que sería el ancho de las transacciones, la lista de candidatos que yo tengo que generar y recorrer, la cantidad de transacciones, ¿sí? Entonces ese problema empieza a tener ese factor multiplicativo de, bueno, tengo que verificar para todas las transacciones, por todos los anchos de, de ítems que tengo, más todas las posibles listas de candidatos en cada transacción, ¿sí? Bueno, entonces ese problema se vuelve muy costoso computacionalmente. Hay algunas estrategias para aplacar esto, que puede ser, bueno, reduciendo el número de candidatos, reduciendo el número de comparaciones que hay que hacer en cada iteración contra la base de reglas, o reducir el número de transacciones de alguna manera. Algunas pueden ser aplicando algunos hashings para transformar el conjunto denso de transacciones en otra aproximación donde a partir de un índice podemos acceder más rápido a esas transacciones. Una cuestión súper importante que tiene que ver con el soporte es
el principio de a priori. ¿Sí? Este principio de a priori es una estrategia de reducción del número de candidatos. ¿Sí? Si hablamos de estrategias para la generación de ítems, digamos, para optimizar, reducir el número de candidatos es una de estas opciones, y el principio de a priori trabaja para reducir ese número de candidatos. Lo que dice el principio es que si un ítem set es frecuente, entonces todos sus subsets deben además ser frecuentes. Entonces lo que decimos que este principio de a priori nos garantiza que el soporte de un ítem set I, ¿sí?, nunca excede el soporte de sus subconjuntos X. ¿Sí? Es decir, hay un principio de antimonotonía, se le llama, del soporte, que conforme yo voy agregando ítems, o va creciendo mi ítem set, ese soporte va a ir decreciendo, ¿sí?, conforme se agrande el ítem set. Es bastante razonable ese principio de antimonotonía, es decir, estamos agregando más elementos dentro del ítem set, más ítems, y conforme seguimos agregando ítems, hacemos más compleja la condición, entonces va a ser más raro encontrar ítem sets que sean frecuentes, ¿sí?, dentro del conjunto de transacciones. Entonces, la antimonotonía del soporte dice que si un ítem set X no satisface el umbral de min support, entonces X no es frecuente. Es decir, ¿sí?, esto de acá. Si el soporte de X es menor al min support. Ahora, si yo agrego un X2, hago la unión de ese X con un X2, entonces el resultado del ítem set tampoco puede ser frecuente. ¿Sí? Es decir, si yo hago X unión X2 sabiendo que X no es frecuente, esa unión tampoco va a ser frecuente. ¿Sí? Ese concepto de principio de a priori, ¿sí?, y la antimonotonía del soporte, es lo que alimenta el algoritmo más conocido, digamos, de generación de reglas de asociación, que se llama el algoritmo de a priori, igual que el principio, que es un algoritmo bastante nuevo, ¿sí? Es un algoritmo de Agrawal y Ricant, no sé, Rigant, de 1994, y sirve para reglas de asociación binaria, ¿sí?, como los ejemplos de la canastita que estuvimos viendo hasta ahora, donde hay presencia, está presente o no un determinado ítem dentro de la canasta. El algoritmo tiene dos conjuntos principales de ítem set, que son los candidatos y los frecuentes, y se divide en un paso de join y otro de poda. Entonces, el paso de join, ¿sí?, lo que va a hacer para los candidatos del nivel K, van a ser generados uniendo los frecuentes del nivel anterior consigo mismo, ¿sí? Y el paso de poda, un K-item set, ¿sí?, que no es frecuente, no puede ser un subset de un K-item set frecuente. Entonces, yo inicializo con los candidatos de tamaño K, los frecuentes de tamaño K, la lista del nivel 1, ¿sí?, de los un-item set frecuentes, y luego iré recorriendo para todos los valores de K, buscando los candidatos, ¿sí?, del siguiente nivel, y para cada transacción que tenga en la base de datos voy a incrementar el contador de los candidatos en 1, si aparecen o no dentro de la base de transacciones. Una vez que tengo todo contabilizado, lo que voy a hacer es agarrar los candidatos que cumplen con min support,
¿sí? Los voy a pasar a la lista de frecuentes. Y voy a ir retornando la unión de los frecuentes de cada una de las listas de frecuentes L sub K. A ver, vamos con un ejemplo. Imagínense que tenemos estos son los frecuentes, ¿sí? Los frecuentes de nivel 3. Entonces tengo ABC, ABD, ACD, ACE, BCD. Para pasar al nivel 4, ¿sí? Para construir los candidatos de nivel 4, lo que voy a tener es que hacer el join entre 3 consigo mismo, ¿sí? Entonces voy a ir haciendo las uniones ABC con ABD, o sea, me va a quedar ABCD, ¿sí? ABCD. Después ABC con ACD, esto me da lo mismo que el anterior, ABCD. Este con este me va a dar ABC, ABCE me va a dar, ¿sí? Y luego voy a tener ABC, ABCE, está. Entonces, con todos estas combinaciones, yo voy a ir formando los de nivel 4. ¿Sí? Esperen que voy a ver si les puedo escribir ahí. No, tranquilo. Entonces, armo los de nivel 4. Los de nivel 4 van a formar parte de la lista de candidatos, ¿sí? Recuerden que los candidatos son los frecuentes de nivel 3. Ahora, yo termino con ABCD, ACDE, ¿sí? Y tengo que pasar a la etapa de poda. Si uno mira ABCD, ¿sí? ABCD, todos los que formarían parte de ABCD están en la lista de frecuentes, ¿sí? ABC está, ABD está, BCD está, ¿sí? ACD también está, ¿sí? Está construido con todos elementos que son frecuentes. Ahora, cuando analizamos el otro 4 ítem set, que sería ACDE, ACD está, CDE, CDE no está, ¿sí? ADE tampoco está, ¿sí? Es decir, no están, todos los que conforman no están en la lista de frecuentes del nivel anterior. Entonces este está construido de ítem set que no son frecuentes, ¿sí? Entonces este se puede eliminar, ¿sí? Este se puede eliminar, y el conjunto de frecuentes va a ser solamente ABCD en el nivel 4, de candidatos, perdón, el conjunto de candidatos de nivel 4 va a ser ABCD. Todavía no contamos soporte de ABCD, ¿sí? Solamente lo definimos como candidato. Ahora hay que contar y ver si cumple con el min soporte. Para que se hagan una idea de este ejemplo, de una manera un poco más gráfica, miren lo siguiente. Yo tengo los candidatos de nivel 3, que serían estos de acá, ¿sí? Tengo ABC, ABD, ACD, perdón, tengo los frecuentes de nivel 3, ¿sí? Estos son los frecuentes de nivel 3. ABC, ABD, ACD, ACE y BCD, ¿sí? Ahora, ¿por qué decimos que ABCD es candidato del siguiente nivel 4? Porque digamos, se alimenta de todos ítems que son frecuentes. En el caso de ACDE,
ACD está conformado por algunos que son frecuentes y otros como ADE que no es frecuente, ¿sí? Entonces, si este no es frecuente, ningún superset por el principio de a priori puede ser frecuente. ¿Sí? Entonces, el conjunto de candidatos queda solo en ABCD. Luego, para la obtención de la regla, las reglas de asociación, lo que se va a hacer sobre esos conjuntos que se obtienen, que son frecuentes, lo que se va a hacer es ir dividiendo para cada subset, ¿sí? de ese ítem set frecuente, se va a ir sacando una parte y se va a construir una regla, ¿sí? Iterando sobre todas las posibles combinaciones y calcular la confianza. Si cumple con el umbral de min-conf, queda como regla, y si no, no queda como regla. Bastante simple eso. Y esto es clave también, como las reglas se construyen a partir de ítems set frecuentes, todas satisfacen el min support. ¿Sí? Yo nunca voy a construir reglas a partir de ítems set que no sean frecuentes. Bueno, algunas cuestiones que afectan la complejidad del algoritmo de a priori. Bueno, el umbral de min support es clave. Si yo tengo un umbral muy relajado de min support, probablemente casi todos los ítems sean frecuentes y tenga que procesar un montón de datos. ¿Sí? Después, la dimensionalidad del dataset, ¿sí? Es qué cantidad de ítems tengo. El tamaño de la base de datos, el número de transacciones. ¿Sí? Piensen que a priori va a ir barriendo toda la tabla de transacciones bastantes veces porque tiene que ir haciendo contabilizaciones, aunque sea de los primeros pasos, hasta que después empiece a usar hasta que se empieza a filtrar por cuestiones de principio a priori, pero las primeras barridas son sobre todo el conjunto de transacciones. Estos son algunos de los factores, bueno, que afectan la complejidad de a priori. Hay algunos tipos especiales de item sets que sirven también como herramienta para los algoritmos de generación de ítems set frecuentes y de búsqueda de reglas, que tienen que ver con el maximal frequent item set, ¿sí? Y closed frequent item set. Esto, digamos, esto permite extraer algunos conjuntos un poco más pequeños y representativos de item set y derivar alguna información para evitar tener que hacer mucho procesamiento. ¿Sí? Entonces hay algunos ítems que tienen esas características especiales como los maximales, los closed. Todos estos siempre van a ser frecuentes. ¿Sí? Entonces primero son frecuentes, después pueden ser closed y algunos de esos closed también pueden ser maximales. ¿Sí? Hay que leerlo así, esto de afuera hacia adentro. Un maximal, ¿sí? Un maximal frequent item set va a ser aquel elemento que no tenga ningún item set que sea frecuente después de él. ¿Sí? Entonces viene, esta sería la frontera de frecuencia. ¿Sí? Este es frecuente y no tiene ningún otro que sea frecuente después de él. ¿Sí? Entonces decimos que es un maximal. Este también, ACE es frecuente, por ejemplo, y no tiene ningún otro frecuente después de él. BCD ocurre lo mismo. Es frecuente y no tiene ningún frecuente después de él. Se dice que representa que es una representación compacta de un conjunto de elementos frecuentes porque yo sé que teniendo esto, ¿sí? Teniendo este ítem set que es maximal, todas las posibles combinaciones acá dentro de este elemento van a ser frecuentes. ¿Sí? Por eso es una representación compacta. Tengo uno que es frecuente, de ahí para
todos los subsets van a ser frecuentes también. Los closed frequent item set permiten de alguna manera después derivar información de soporte de estos item set, y son todos aquellos ítems que son, closed, que no hay ningún superset que tenga el mismo soporte que ellos, ¿sí? Entonces, fíjense en acá. Este es closed, ¿sí? Porque no hay ningún superset que tenga el AC. No hay ningún superset que tenga el mismo soporte que él, ¿sí? Acá lo que estamos diciendo es, este tiene está 3 veces, ¿sí? Está en la transacción 1, en la 2 y en la 4. ¿Sí? Si hablamos 5 transacciones con un min-sop de 40%, ¿sí? Con que esté 2 veces acá es frecuente. Entonces, este no tiene ninguno que tenga el mismo soporte que él, ningún superset que tenga el mismo soporte que él. Entonces, AC no tiene ninguno. ABC también es closed, porque no tiene ninguno que tenga el mismo soporte que él. Hacia arriba, los que están tienen menor soporte que él. Con ACD pasa lo mismo. Este tiene 2, y fíjense que este tiene 2 también, AD, pero este es igual, ¿sí? Tiene el mismo soporte. Entonces este no es, y este sí, porque el ACD no tiene ningún super que tenga el mismo soporte que él, ¿sí? Los Closed Frequency Item Set se puede usar para determinar el soporte de un ítem set, de un ítem que no es closed, ¿sí? Porque muchas veces yo puedo derivar desde estos closed hacia abajo, ¿sí? Saber como mucho cuánto soporte tengo acumulado, saber que hacia abajo no tiene el mismo soporte, puede ser igual o menor, ¿sí? Y después se puede usar para remover reglas redundantes, tiene algunas aplicaciones adicionales. Con respecto a la medición, ya para ir terminando, a la medición de las reglas de asociación, nosotros hasta ahora estamos usando confianza, ¿sí? Que sería una especie de probabilidad condicional, que si veo uno en presencia del otro, ¿sí? Lo que no mide la confianza es si esos dos ítems que yo estoy evaluando, si vienen de cosas que son independientes estadísticamente o no. Entonces, muchas veces medimos confianza, ¿sí? Pero sin verificar cómo es la relación entre, los ítems que conforman esa regla. Entonces, si nosotros evaluamos la regla T implica café, ¿sí? Viendo el conteo de situaciones acá, nosotros tenemos que la intersección entre té y café, entre los que toman ambas cosas, es de 150, del total de té de 200. Los que no toman ninguna de las dos cosas también son 150. Los que prefieren tomar café por sobre té son 650. ¿Sí? Y los que prefieren tomar té por sobre café son 50 de los 200 que teníamos. Entonces, té implica café, ¿sí? Sería 150, que es donde está la intersección, sobre los 1000, sobre el total. Ese sería el soporte del ítem set. Y la confianza de la regla serían los 150 sobre los 200 que toman té. ¿Sí? Eso nos da un 0,75. Ahora piensen que ya los que toman solo café independientemente del té es un 80%. ¿Sí?
mientras que la fracción de consumidores de té que beben café, ¿sí? De té que toman café también, es solo el 75. Algunas de estas situaciones muchas veces se dan por azar, ¿sí? Nosotros piensen que estamos mezclando un montón de transacciones, estamos tratando de establecer esa concurrencia. Bueno, hay cosas que se pueden dar que tengan una medida de confianza aceptable, pero que vengan de situaciones que no tienen sentido o que son estadísticamente independientes, ¿sí? Esa relación. Entonces, hay, hay una medida que permite salvar ese problema de la independencia, ¿sí? Que se llama LIF. Y lo que va a hacer el LIF es considerar en el cómputo al consecuente, ¿sí? Que en la confianza no es tenido en cuenta, ¿sí? Solamente se toma la unión sobre el soporte del antecedente. El consecuente no colabora. Entonces el LIF, calculado a partir de la confianza de la regla sobre el soporte del consecuente, nos va a permitir medir, digamos, si la regla no solo si es interesante también, sino nos va a dar una noción de independencia. Cuando los valores del if, ¿sí? Sean cercanos a 1, vamos a decir que no es interesante porque viene de una situación, está generada con ítems que son independientes, esa regla, ¿sí? Entonces, los valores que se alejen de 1, ¿sí? De esta formulita, los valores que se alejen de 1, van a empezar a ser los más interesantes. Si da valores entre 0 y 1, también entre 0 y 1 no nos van a interesar esas relaciones, ¿sí? Siempre vamos a tener que buscar valores del if que se alejen. Si vemos acá, para el problema de té y café, el valor del if es de 0,9375, ¿sí? Es cercano a 1. Lo que vamos a decir ahí, cuando sean valores cercanos a 1 del if, que su relación no existe, ¿sí? Que son ítems que son independientes entre sí, y el caso de una confianza alta es meramente eh, dado por el azar, ¿sí? Entonces no interesa esa relación. En el caso del análisis de reglas, vamos a tener que ver todo en su conjunto. Por un lado, buscar confianzas que sean interesantes, es decir, que haya una probabilidad de encontrar esa situación, y además que no provenga de situaciones que no estén generadas esas reglas de relaciones o de ítems que sean independientes. También la lectura que tiene el LIF a veces es cuando se empieza a alejar de 1, ¿sí? Que tenemos un LIF de 2, ¿sí? Muchas veces hablamos que se incrementan las chances. También hay que tener cuidado porque muchas veces LIF muy altos, excesivamente altos, vienen de la mano de soportes muy bajos, ¿sí? Entonces, bueno, hay una relación ahí entre soporte y LIF que también puede ser que sean cosas independientes, pero tienen muy poca cobertura del conjunto de transacciones. Bien. Hasta acá reglas de asociación. Esto lo van a ver del libro de Han, pero también el libro este de Pan, Ning Tang, no sé bien. Acá tienen el capítulo 6 de reglas de asociación linkeado. Este libro está muy bueno también. El capítulo este explica muy bien y la parte para ver ítems especiales y los cálculos de importancia, de confianza, o leaf, eso también está bien explicado ahí. Después también hay un apunte en el
hay un apunte de Lyft en el sitio. Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego.